por este día. Damos gracias a ti por tu Santo Espíritu, por tu fidelidad, por tu bondad. Queremos sujetarnos a ti, queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos recibir de ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos que esta enseñanza sea una enseñanza para nuestra vida, que esta enseñanza, Señor, sea una enseñanza que se encarne en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que sigan moviendo tu Santo Espíritu y que durante la enseñanza tú estés ministrándonos, Señor, ministrando a cada persona, ministrando cada necesidad, supliendo cada necesidad conforme tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Recuerde que el área del medio es el área de la bendición. Pásese aquí al área del centro. Nada más para que vea bien el pintarrón. Este es el propósito. Voy a dar unos minutos de oportunidad por si alguien tiene alguna necesidad imperiosa en este momento y tiene que salir allá afuera a tomar agua o algo más, y luego se viene aquí y ya nos ponemos en paz. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3 del libro de Daniel, que es precisamente el capítulo donde nosotros estamos, y vamos a estudiar este capítulo. Vamos a hacer nuestro repaso. No sé quién se ha aprendido los capítulos. Dijimos que nos los íbamos a aprender, los títulos de los capítulos de memoria. ¿Cuántos se los han aprendido? Los títulos de cada capítulo. Si usted no se lo ha aprendido, si alguien no tiene en qué escribir, puede comunicarse con el hermano Mario. A ver, levanten las manos los que quisieran escribir sus notas y no tienen un cuaderno, para que vayan a comprar uno. No. Como unos 10, hermanos, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Vamos a, si hay lápices o plumas también que traigan. Bueno, rápidamente, capítulo 1 se titula Llevados cautivos. Capítulo 2, la gran imagen. Capítulo 3, el horno de fuego o salvos del horno de fuego. Capítulo 4, otro sueño y locura. Capítulo 5, la escritura en la pared. Capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Capítulo 9, la visión de las 70 semanas. Capítulo 10, la gran visión. Capítulo 11, los reyes del norte y del sur. Capítulo 12, el tiempo final, aunque con un poco de trampa, pero lo hicimos rapidito, ¿verdad? Estos son los 12 capítulos. Ya vimos el capítulo 1, capítulo 2, llevados cautivos, la gran imagen. Vamos a ver ahora el horno de fuego. ¿Se acuerda que al final del capítulo 2 el rey Nabucodonosor hizo algo muy especial, que yo les quiero leer los últimos versículos, gracias hermano, de capítulo 2, que es el versículo 46, capítulo 2, verso 46 de Daniel, y dice así: entonces el rey Nabucodonosor ¿sé qué? A ver, vamos a abrir la Biblia, disculpe que no. Capítulo 2, versículo 46 del libro de Daniel. ¿Tiene? Bueno, dice así. Los que ya lo tengan me ayudan con la lectura. Voy a detenerme en alguna palabra para que usted me diga lo que sigue. Dice así: entonces el rey Nabucodonosor ¿sé qué? Se postró sobre su rostro. De que Daniel le reveló el sueño a Nabucodonosor, y después de que Daniel le dio la interpretación de este sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor dice que se postró sobre su rostro. ¿Sabe qué es postrarse sobre su rostro? ¿Qué significa que una persona se postre sobre su rostro? Se humilló, adoró. ¿Sabes que normalmente en el oriente se postraban de esta manera? Te lo voy a poner gráfico para enseñarte lo que es postrarse, ¿verdad? Se arrodillan y la parte del frente se hace así, y esto es postrarse. Para nosotros, ¿verdad?, los cristianos, es muy común incluso esta posición de postrarse, pero también se extendían totalmente así como regla sobre el piso y se postraban. Esta es una actitud de humillación
una actitud de adoración, parecía como una actitud de conversión de parte de Nabucodonosor, Dios de los hebreos. Pero te voy a mostrar que Nabucodonosor no se había convertido. Nabucodonosor se postró, aunque Nabucodonosor adoró, aunque Nabucodonosor dio regalos a Daniel y a sus amigos y encumbró a Daniel, de todos modos no se convirtió todavía al Señor. Y eso dijo el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Así que mira, el Señor no se va a impresionar de nuestras actitudes externas. El Señor lo que va a recibir es nuestra actitud de corazón interno. Una persona puede estar danzando, puede estar gritando, puede estarse postrando, pero sin embargo eso no quiere decir que propiamente esté verdaderamente convertido. Y no quiere decir que no vamos a danzar o no vamos a postrarnos, pero lo que quiere decir que tu corazón debe estar completamente rendido al Señor. Amén. Dice verso 47 así, capítulo 2. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Y Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Sabes una cosa? Nabucodonosor reconoció quién era Dios. Él se convenció de que Dios era el Dios verdadero, pero sin embargo no entregó su vida a Él. Esa es una diferencia muy grande. Tú y yo podemos reconocer a Dios, podemos estar convencidos acerca de Dios y sin embargo no haber una verdadera conversión. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera, capítulo 2, verso 48 y 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Yo pienso que los últimos versículos te muestran el propósito por el cual el Señor dio una revelación tan grande a un pagano, a un rey pagano, a alguien que ni siquiera se convirtió. Puedes decir, ¿cómo es posible que alguien pagano, alguien inconverso, alguien totalmente ajeno a Dios, que llamó primero a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, cómo es posible que hubiera recibido una visión tan grande como la que recibió Nabucodonosor? Si tú te acuerdas, esta fue la visión que Nabucodonosor, o el sueño que tuvo Nabucodonosor, una visión profética, una gran imagen cuya cabeza era de oro puro, pecho y brazos eran de plata, vientre y muslos eran de bronce, piernas eran de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Cada uno de estos materiales significa un reino. La cabeza de oro puro, ¿a quién significa? Significa a Babilonia. Tienes un miembro puro, ¿verdad? Es el metal. Nación es Babilonia y el rey es Nabucodonosor. Pecho y brazos de plata. La nación es Media y Persia. Y los reyes son Ciro y Darío. Vientre y muslos eran de ¿qué? De bronce. Esta era la nación de Grecia y el rey es Alejandro el Grande. Las piernas eran de hierro, las piernas eran de hierro. El país o la nación es Roma y los reyes se llamaron Césares, ¿verdad? Y luego los pies, parte eran de hierro, parte eran de barro cocido. Estas van a ser 10 naciones, una alianza de 10 naciones, y de estas 10 naciones va a salir el anticristo. Esta lámina tú la puedes ir llenando, puedes hacer un dibujo de la gran imagen. Este va a ser tu tarea para la próxima semana. Vas a hacer este dibujo de la gran imagen y vas a poner todas esas columnas: miembro, metal, nación y rey.
Entonces, donde dice miembro, pues le vas a poner cabeza, pecho y muslo. ¿Cómo? Pecho y brazos, ¿verdad? El pecho no puede estar en los muslos. Pecho y brazos, vientre y muslos, piernas y pies, ¿verdad? Y entonces le vas a poner el metal, oro puro, plata, bronce, hierro, y en los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Voy en orden. Y luego en la nación le vas a poner al oro Babilonia, plata le vas a poner Media y Persia, al bronce le vas a poner Grecia, al hierro le vas a poner Roma, y a los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, las 10 naciones. Las 10 naciones en el tiempo final. Los reyes, al de oro puro le vas a poner Nabucodonosor, al de plata le vas a poner Ciro y Darío, ¿verdad? O sea, pecho y brazos de plata. ¿Qué nación es? Media y Persia. ¿Qué rey es? Ciro y Darío. Ahora, vientre y muslos de bronce. ¿Qué nación es? Grecia. ¿Qué rey? Alejandro el Grande. ¿Sí? Las piernas de hierro. ¿Qué nación es? Roma. ¿Y cómo se llamaban los reyes? Los Césares. Los pies eran en parte de hierro, en parte de barro cocido. ¿Quiénes son? Las 10 naciones en el tiempo final. Y de estas 10 naciones, ¿quién va a ser el rey? El anticristo. Cuando estaba viendo todos estos reinos humanos, esta piedra cortada no con manos se precipitó sobre la imagen y la pulverizó, y en lugar de haber una gran imagen, dijo que hubo un monte que llenó toda la tierra. Dime quién es esta roca. El rey es Cristo y el reino se llama reino de Dios. Esta roca es el reino de Dios, cuyo rey es Jesucristo, rey de reyes y señor de señores, y cuyos habitantes en este reino, levanten las manos los que son habitantes del reino de Dios, somos nosotros. Nosotros vamos a existir o vamos a habitar en toda la tierra, porque la comisión del Señor es que nosotros extendamos a todo el mundo el reino de los cielos. Amén. Ahora la pregunta en este momento sería, ¿por qué a un pagano como Nabucodonosor se le muestra una visión tan grande, tan maravillosa, tan profética? ¿Cuántos de los que están aquí han recibido o les gustaría? ¿A cuántos les gustaría recibir una visión tan tremenda como la que tuvo Nabucodonosor? Profética como la tuvo Nabucodonosor. La interpretación la tuvo Daniel, sí, pero Nabucodonosor tuvo la revelación. Entonces, pues, ¿cómo es posible que un paganote pueda tener una revelación tan grande y yo quiero recibir esta revelación? O Daniel, ¿por qué Daniel no recibió esta revelación? ¿Por qué la tuvo que recibir Nabucodonosor? ¿Por qué? Para interpretarla. Y al interpretarla, ¿qué le sucedió? El Señor lo colocó en un lugar muy, muy especial. Daniel se portó humildemente, se portó sencillo delante de Dios y delante del rey, y el Señor lo llevó a ser colocado en un lugar tan importante de Babilonia. Por eso el Señor dio esta revelación a Nabucodonosor para bien de Daniel. Y esto confirma una parte de la escritura que dice así: todas las cosas ayudan a los que le aman. No ayuda para mal, ayuda para bien, para bien. Entonces, eso que está sucediendo, dime por qué el Señor lo está permitiendo. Porque el Señor quiere tu bien. Amén. El Señor quiere tu bien. ¿A cuántos de los que está aquí, levanten las manos sinceramente, a los que están aquí, les gusta enfrentarse de vez en diario una lucha fuerte con Satanás? A ver, sinceramente, los que están aquí, a ver, ¿quiénes les fascina verse embrollados en problemas, en presiones? ¿A quiénes les fascina esto? Pues no creo que a nadie, ¿verdad? Pero sin embargo tú los tienes, yo los tengo. Dime por qué. Porque el Señor quiere y está pensando en tu bien. Él te está pensando en que tú seas fortalecido, que tú seas edificado y que tú puedas ayudar a otras personas. Ahora, Nabucodonosor, a pesar de recibir esta revelación, a pesar de que se postró, a pesar de que se convenció, sin embargo no se convirtió. Y te lo voy a probar en el capítulo siguiente, capítulo 3, que se llama el horno de fuego. Rescatados del horno de fuego. Dice capítulo 3, versículo 1 así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de ¿qué? De Babilonia. Dime,
Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué material? ¿Por qué de oro? ¿Por qué no la hizo como él había soñado? De oro, de plata, de bronce, de hierro y parte de barro cocido. ¿Por qué la hizo de oro puro? Porque el oro estaba representando a Babilonia y él no quería que el reino de Babilonia pasara. Entonces él construyó una imagen de puro oro para que por siempre durara su reino, para que no pasara otro reino de plata y otro reino de bronce. No, él quería ser primero, ¿verdad? O sea, quería ser el primero y quería ser el que iba a seguir y el que iba a seguir, el que iba a seguir, quería permanecer y por eso levantó un ídolo. Este fue un ídolo representando la nación de Babilonia, porque el oro representa Babilonia. Entonces edificó esta estatua de oro porque dijo, esta es Babilonia. Y además, el rey de Babilonia, ¿quién era? Pues él. Él era el representante de Babilonia. Entonces, ¿a quién iban a adorar? Pues a él. ¿Sabes que eso es un símbolo exacto acerca de lo que va a ocurrir en estos tiempos finales con una persona que va a surgir, que se llama Anticristo, y que le van a construir, dice Apocalipsis capítulo 13, una imagen, y se le va a infundir aliento o vida a esta imagen, y esta imagen va a ser capaz de tener archivados todos los habitantes de este planeta, y va a tener la capacidad de dar instrucción para dar a conocer a aquellos habitantes que no estén marcados con la marca de la bestia o el anticristo. ¿Y cuál es esta marca? 666. Y que en su momento vamos a ver específicamente esta marca 666. Pero dime cuál era la medida de esta estatua que Nabucodonosor levantó. ¿Cuál era la medida? Era de 60 codos por 6. Aquí tú tienes dos 6, ¿verdad? 66, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esta estatua que Nabucodonosor levantó es representativa que va a ser para estos últimos días. En estos últimos días sí se va a completar y el anticristo sí va a tener esta marca 666. Amén. Vamos a seguir adelante. Envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas. ¿Qué cosa quiere decir sátrapa? Como se oye tan raro sátrapa, recuerdo que en el instituto bíblico donde a mí me tocó la oportunidad de estudiar, cuando se enojaban unos contra otros, comenzaron a llamar, cállate sátrapa, le decían sátrapa. ¿Qué cosa quiere decir sátrapa? Sátrapa es una expresión como nombraban a los gobernadores en Babilonia. Era un puesto político o un puesto de gobierno, el sátrapa. Es como decir ahora gobernador o presidente municipal o encargado de una zona. Él era sátrapa. Envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, toreros, tejeros, jueces, los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjate muy bien cómo Nabucodonosor no se convirtió, todavía no se convertía. Estaba convencido que el Dios de los dioses o el Dios de los hebreos era el Dios verdadero. Pero sabes una cosa, él se estaba colocando prácticamente de Dios, ¿verdad? O como en alguna ocasión, no sé si usted sabe de este ejemplo que se llama la Inglaterra espiritual. ¿Quién ha escuchado acerca de la Inglaterra espiritual? Lo que es la Inglaterra espiritual. Le voy a decir lo que es. Mire, el país de Inglaterra es un país monárquico, ¿verdad? Tienen algún tiempo un rey, o en algún otro tiempo puede tener una reina, ¿verdad? Sin embargo, aún para los ingleses hay este dicho que dice, el rey en Inglaterra reina, pero no gobierna. ¿Sabes que los reyes de Inglaterra nunca gobiernan Inglaterra? Ahora, en estas últimas fechas, o sea, los que gobiernan realmente pues son los primeros ministros, ¿verdad? Es el primer ministro el que está gobernando.
o de acuerdo con las cámaras, ¿verdad? La Cámara de los Lores o la Cámara de los Comunes en Inglaterra son los que eligen al primer ministro. Prácticamente estas dos cámaras son los que están en el gobierno, los que tienen el poderío ahí en Inglaterra. El rey o la reina solamente es un adorno. La sacan en las calandrias, en las carrozas, en los carros, ¿verdad? Y todos aplauden y cantan vivas y serpentinas y le hacen mucha fiesta, mucha bulla, pero sin embargo todos dicen el rey reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? El primer ministro. Así muchas veces pasa con los cristianos. Viene el Señor Jesucristo, tú sabes que Él es el Rey y le cantan vivas y aleluyas y gloria a Dios y aplauden y danzan y todo, pero los cristianos dicen el Rey reina, pero no gobierna. El que gobierna es el primer ministro. Yo soy el primer ministro, ¿verdad? Yo soy el que gobierna mi vida. ¿Sabes una cosa? Esto necesitamos rendirlo al Señor para que realmente nosotros nos convirtamos al Señor. Para que realmente tú reconozcas que Dios es el Dios de los dioses y el Rey de los reyes, tienes que dejar que Él sea Rey, pero que Él sea también Señor. Que Él gobierne tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cuántos de aquí ya aceptaron a Jesús como Salvador de su vida? Y hermano, pues nos estás hablando del ábaco de la iglesia. No estás hablando del ABC. Nosotros ya pasamos por el kinder, ¿verdad? Nosotros ya vamos en preparatoria. Nosotros ya estamos bien adelante. ¿Desde cuándo acepté al Señor como mi Salvador? Sí, pero si le aceptaste también como tu Salvador, hoy le debes aceptar como Señor de tu vida. Porque la aceptación de Dios, del Señor Jesucristo, como Señor de tu vida, no es ayer, no fue ayer, pero tiene que ser el día de hoy, el día de hoy. Y vamos a poner algunos ejemplos específicos, ¿verdad? Vamos a ver, tú llegas a tu casa, ¿qué te gustaría hacer a ti después de que llegas a tu casa? O sea, después de que el servicio termina del domingo y luego ya te vas a tu casa. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a ver siempre el domingo. Yo voy a ver esto, yo voy a descansar. Bueno, como que me dan ganas de hacer esto, me dan ganas de hacer lo otro, me dan ganas de ver la televisión, me dan ganas. Y ya le preguntaste al Señor, está siendo el Señor de tu vida, el Espíritu Santo te está dando convicción de que hagas algo específico, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que te está diciendo, bueno, yo quiero que tú ores. Que llegando a tu casa tú ores por lo menos una media hora, que tú estés orando media hora. Tú dices, ay no, pero como que ya es mucho. Vine al servicio en la mañana y luego al servicio en la tarde y luego canté. No, pues me voy a tomar unas media hora de vacaciones siquiera, ¿verdad? De descanso. ¿Sabes quién está siendo Señor de tu vida en ese momento? Tú estás siendo Señor, le estás aclamando como Rey, Él es el Rey, pero el Señor eres tú. Y muchos cristianos así son. Él es el Rey, le cantamos, le alabamos, pero el Señor, el primer ministro, soy yo. Y recuerda, el ABC del cristianismo es que tú desentronices tu yo para entronizar a Jesús en tu trono de tu corazón. Amén. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de la provincia, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Imagínate hasta dónde abarcaba el poderío de Babilonia. El poderío de Babilonia abarcaba naciones, pueblos y lenguas. Y vas a ver tú claramente en los tiempos finales que se va a levantar nuevamente el imperio babilónico y va a tener control sobre pueblos, naciones y lenguas. Es exactamente el mismo espíritu que yo estoy viendo aquí, el mismo espíritu que está en los últimos días, y que la gran Babilonia de los últimos días va a tener autoridad sobre pueblos, naciones y lenguas. Dice aquí, ¿qué versículo? Al oír el son de la bocina. Salterio. No quiere decir que es el salterío,
Porque algunos decían que era el salterio y se ponían a saltar. El salterio era una clase de instrumento musical. La zampoña también. La zampoña más o menos es un instrumento como la gaita de estos días. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sabes que exactamente es lo que va a suceder en los últimos días. El falso profeta va a mandar que se haga una imagen del anticristo. Esta imagen va a tener el poder de hablar, de identificar a todo aquel que no tenga su marca. ¿Y sabes lo que va a suceder con todo aquel que no tenga la marca del anticristo o su número o su nombre? ¿Qué van a hacer? ¿Te acuerdas de una película que se exhibió aquí acerca del rapto, como Ladrón en la Noche, y luego la segunda parte? ¿Recuerdas de esas películas? Sí, son degollados. Así dice la escritura, que ellos van a ser degollados, ellos van a ser muertos si no adoran. Es el mismo espíritu, solamente que en estos tiempos era un área más pequeña y en estos últimos tiempos va a ser algo global. Pero este espíritu, el espíritu babilónico, ya está presente en todo el mundo y está tomando auge. Pero te voy a decir otra cosa. Así como Babilonia está tomando auge, el Espíritu Santo también está levantando bandera. Porque dice que cuando viene el río en contra, entonces el Espíritu Santo levanta bandera. Porque el enemigo Satanás viene como un río y el Espíritu Santo levanta bandera. ¿Sabes quién tiene el Espíritu Santo? La iglesia del Señor Jesucristo. Es cierto que son tiempos difíciles, son tiempos de maldad, son tiempos de Babilonia, pero es cierto también que el Señor está haciendo un llamamiento a su ejército para que el Espíritu Santo se levante como una bandera. Amén. Versículo siguiente. ¿Cuál versículo? 7. Por lo cual, oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había que. Quiere decir que esta estatua parece que la llevaban a los pueblos, ¿verdad? Pueblos, naciones, lenguas. Esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a quienes. ¿Por qué crees? Esos caldeos, ¿de dónde venían? ¿De dónde venían los caldeos esos? Ellos eran emisarios de Satanás, porque ellos acusaron maliciosamente a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que ellos fueran arrojados al horno de fuego ardiendo. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes eran Sadrach, Mesach y Abednego? Eran los tres amigos de Daniel. Que los tres amigos de Daniel, cuando llegaron a Babilonia, ellos se llamaban Ananías, él y Azarías. Pero a ellos les cambiaron de nombre y les pusieron Sadrach, Mesach y ¿qué más? Abednego. Bueno, a estos amigos de Daniel fue precisamente a los cuales acusaron que estos amigos, como se habían propuesto en su corazón no contaminarse, ellos habían pasado la prueba del alimento. ¿Te acuerdas que no se contaminaron con el alimento de la comida del rey, ni con la bebida que el rey bebía? Se guardaron, el Señor les recompensó y la gloria del Señor brilló sobre ellos, pero aquí tuvieron otra prueba. Y esto quiere decir algo, que nuestra vida, se me cayó la nariz, nuestra vida como creyentes, ¿qué tiene en esta verdad? Tiene pruebas. ¿Cuántos aceptan la vida abundante que el Señor nos quiere dar? ¿Cuántos quieren esa vida abundante que el Señor nos quiere dar? Y levanten las manos. ¿Cuántos aceptan juntamente con esa vida abundante que el Señor nos da las pruebas que conllevan
esa vida abundante. Tienes que aceptarlas, porque va a haber pruebas, va a haber exámenes, va a haber obstáculos, y es en la medida en que tú pases esos exámenes que el Señor te va a poner en el grado siguiente, ¿verdad? Cuando yo estaba en el kinder, bueno, pues fue muy fácil, pero de todos modos tuve que tener un examen para pasar al primer grado de primaria. Y me puse muy feliz al final del primer grado de primaria cuando me entregaron la boleta de calificaciones, porque yo pasé al segundo grado. ¿Quién pasó al segundo grado de primaria? ¿O se quedaron en el primer grado? No, pasaron al segundo grado, y del segundo al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, y luego recibes un certificado y luego entras a otro grado, ¿verdad? Cada vez más difícil, cada vez más diferente, con mayores conocimientos, ¿verdad? Pero un obstáculo cada vez mayor y cada vez mayor, y eso te va edificando y te va fortaleciendo y te va preparando para esta vida. Así mismo es en lo espiritual. Pero sin embargo, yo conozco a muchas personas que no les gustan los exámenes, ¿verdad? Ellos prefieren repetir un año a que les hagan examen. Entonces, te hacen examen de segundo año y no vas a los exámenes porque no te gusta. Ay, no, a mí no me gustan los exámenes. A mí me gusta estudiar y me gusta lo bonito, pero no me gustan los exámenes. Dime qué te va a ocurrir si tú estás en el segundo año y no haces exámenes de segundo año. Pues te vas a quedar de burro, te vas a quedar en el segundo año. Y si después vuelven a pasar esos exámenes y te presentan otra vez, te dan la oportunidad de estos exámenes y nuevamente dicen, no, a mí no me gustan los exámenes, pues te quedarás de burro en el segundo año. Y repetirás segundo y repetirás segundo. ¿Sabes una cosa? Así es la vida espiritual. Tú vas caminando, este camino es invisible. Vas caminando aquí. Aquí vamos a dibujar a un hermano. ¿Cómo le ponemos a este hermano? Juan. Aquí está el hermano Juan. El hermano Juan va caminando en su vida cristiana. De repente entramos con una prueba, con un obstáculo, con algo a lo cual se tiene que enfrentar y tiene que vencer, con algo que el Señor está permitiendo para su madurez, para su aprendizaje, pero Juan es tan listo, tan listo. Entonces, en lugar de pasar por este obstáculo, bueno, pues le da la vuelta y entonces sigue adelante. ¡Ah, gloria a Dios! Ya pasé el obstáculo, ¿verdad? Pero enseguida, como no pasó este obstáculo, ¿verdad? Entonces sigue el mismo obstáculo, en la misma medida, y ahí va dándole vueltas, y ¿sabe lo que ocurre con esos cristianos? Que no salen, nunca salen del desierto. Aquí está el desierto, y están dando vueltas en el desierto, y no salen de ese desierto. Porque, ¿sabes? Va a haber otro obstáculo más grande, y otro obstáculo más grande, y otro obstáculo más grande. Pero cada vez que tú lo estás cruzando y cada vez que tú te estás enfrentando, vas teniendo más habilidad de cruzar los siguientes obstáculos. Amén. ¿A cuántos de aquí les gustaban las carreras o los saltos de obstáculos? No hay nadie aquí que ¿sí? A mi esposa era buena para saltar obstáculos, ¿verdad? Y ¿cuánto comenzó a saltar? Pues no creo que haya comenzado a saltar 3 metros. A lo mejor comenzó a saltar 20 centímetros. Pero comenzó a tener la habilidad para saltar esos 20 centímetros, y más tarde tuvo la capacidad de saltar más alto y más alto y más alto. Así es en la vida cristiana, hermanos. Hay una expresión en el profeta Jeremías, así dice, óyela bien, dice así: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿Se explica esta expresión? Si tú anduviste con los de a pie, ay, qué cansado estoy. Bueno, cuando vengan los de a caballo no vas a resistir ni tantito, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de caballo? Si en la ciudad de paz no te sentiste seguro, ¿cómo estarás en los bosques del Jordán? Si en una ciudad de paz no te sientes seguro, imagínate cuando venga la próxima experiencia. Deja decirte una cosa, yo quiero con todo mi corazón hacer aquello para lo cual yo fui asido por el Señor Jesucristo. Yo quiero tomar aquello que el Señor me ha llamado en esta vida. Y yo te pregunto, ¿cuántos quieren llegar a la meta para tomar aquello por lo cual ustedes fueron tomados por el Señor Jesucristo? Se necesita que tú quieras.
Y se necesita que tú enfrentes estos obstáculos. Amén. Vamos a seguir adelante. ¿Cuál versículo nos quedamos? Nabucodonosor había colocado, ¿sabes por qué? Porque Daniel había expresado 7 cosas muy importantes al Señor cuando le fue revelado el sueño de la gran imagen. Y una de estas cosas dijo: Señor, tú eres el que pone reyes y eres el que quita reyes. Tú das poder y das sabiduría. Cambias los tiempos y las edades. Y Nabucodonosor no había aprendido esta lección, que si él estaba reinando, que si él estaba en el reino, era únicamente por la gracia y misericordia del Señor. Se le olvidó muy pronto, muy posiblemente ni siquiera se acordaba quién era Sadrach, Mesach y Abednego. Inmediatamente los tomó o se llenó de ira, sabiendo que Sadrach, Mesach y Abednego no estaban obedeciendo su orden. Dice verso siguiente: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis ¿a quién? A mi Dios. O sea, ¿qué era lo que él había construido? Un Dios con minúscula. Había construido un ídolo. No fue una sola imagen. Él sabía perfectamente lo que él había edificado. Él había edificado un Dios con D minúscula. Había edificado un ídolo. Y quería que delante de ese ídolo todos se postraron. Trajeron a Sadrach, Mesach y Abednego y le: ¿es verdad lo que yo he escuchado? Que tú te niegas a adorar a mi Dios. Oye, Nabucodonosor sabía que el Dios de ellos era el Dios de los dioses, era el Señor de los señores, era el Dios verdadero. Se había postrado incluso Nabucodonosor y todavía pretendía que los judíos adoraran a su Dios. ¿Cómo podemos nosotros adorar a un Dios, a un Diosito, a un ídolo, cuando nosotros tenemos al Dios de dioses y Señor de señores? Amén. Aquí nosotros vamos a aprender algo muy grande en esta lección. Vamos a aprender la convicción que como cristianos nosotros debemos de tener con respecto a nuestra relación con el Señor. Dice verso siguiente, versículo 15. Ahora pues, estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mira qué prepotencia, qué presunción, qué orgullo de Nabucodonosor cuando él tuvo la experiencia de quién era el Dios de los hebreos. Y sin embargo no tuvo temor de Dios. ¿Quién, dice, te librará de mis manos? Y te voy a decir una cosa, hay muchos que están convencidos de quién es Dios, convencidos del poder de Dios, reconocen a Dios o incluso se han postrado delante de Él y sin embargo actúan sin temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Me puede explicar en esta tarde qué cosa quiere decir temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Esto es, dice la palabra de Dios en Job, ¿verdad? O en Proverbios, donde dice Job y Proverbios mencionan acerca del temor del Señor. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Job dice, temor a Jehová es apartarte del mal. Y cuando una persona, por muy adorador que sea, por muy alabador que sea, por muy que se postre, no teme al Señor real o no se aparta del mal, realmente está mostrando que no tiene temor de Dios. Y te voy a decir una cosa, si queremos ser verdaderamente sabios, tenemos que tener temor de Dios. Amén. Temor de Dios en lo que ves, temor de Dios en lo que oyes, temor de Dios en lo que hablas, temor de Dios en lo que tocas, temor de Dios en lo que hueles. ¿Cómo que temor de Dios en lo que huelo? Sí, en lo que disciernes. ¿Dónde metes tus narices o tu nariz? Ahí tenemos que tener temor de Dios, porque muchos meten la nariz donde no deben, ¿verdad? Sin temor de Dios. Todos tus sentidos deben estar dominados, controlados por el
temor de Dios. Recuerdo un canto infantil, me gustaba mucho. Comencé hace muchos años el ministerio, comencé ministrando a los niños. Duré más de un año ministrando niños. Entonces, con la gran voz que yo tengo, yo recuerdo que yo cantaba ese cántico. Yo cantaba ese cántico diciendo, cuidado tus ojitos, no, cuidado tus oídos al oír, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tu boquita al hablar, ¿verdad? Yo mismo les digo, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tus oídos al oír. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos tener temor de Dios. Versículo siguiente. ¿Cuál es? 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Mira qué integridad de Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor estaba diciendo, ¿estáis dispuestos para que al oír el son que te toco, ¿verdad?, te postres y adores el ídolo, la imagen? ¿Y sabes lo que ellos dijeron? Ni es necesario que te respondamos. O sea, no nos des esa oportunidad, no nos des ese privilegio de escoger nuevamente que nosotros decidamos si nos vamos a postrar o no. Ellos ya estaban completamente convencidos y convertidos de lo que ellos deberían de hacer. ¿Cuántos de los que están aquí están plenamente convertidos y convencidos en su interior de lo que ustedes son y de lo que ustedes quieren llegar a ser? Yo recuerdo que ponía un ejemplo en alguna ocasión y decía, imaginemos que en este momento entran algunos soldados, ¿verdad?, armados, ¿verdad?, con algunas metralletas. No sé cuál es la metralleta más moderna, pero vamos a ponerle el nombre del teclado, una M1. En una M1 aquí, y entonces dicen, vamos a dar una oportunidad. Vamos a contar hasta 3. Vamos a voltearnos hasta allá, de este lado. Vamos a contar hasta 3. Cuando contemos 3, vamos a voltear y vamos a disparar a todos los cristianos, a los que verdaderamente sean cristianos. Los que no son cristianos pueden salir, pero los que son cristianos, que se queden. Y vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Vamos a voltear. ¿Quién quedaría? ¿Quién quedaría? Yo creo que ahí se mostraría quién está verdaderamente dispuesto. ¿Quién diría como Sadrac, Mesac y Abednego? Ni siquiera es necesario que te respondamos. Ni siquiera es necesario que te respondamos de este asunto. Pero estoy seguro que muchos cristianos se acordarían de muchos pendientes a esta hora. Se me olvidaron los frijoles en la estufa. ¡Córrele! Se me olvidó comprar esto. ¡Ay, no! Sí. A mí nomás me invitaron, ¿verdad? No, hombre, yo no soy de aquí, ¿verdad? ¡Vamos! Porque falta ese tipo de cristianos con una plena convicción. Te voy a decir, el cristiano que tiene esa convicción va a ver cosas grandes y maravillosas que no conoce. El que está plantado y que está puesto verdaderamente en aquello que ha sido llamado es el que va a ver cosas grandes. Tú estás llamado a cosas grandes. El Señor Jesucristo dijo, las mismas cosas que yo hice, tú las harás, y aún mayores harás, porque yo voy al Padre. ¿Sabes una cosa? Todavía no he llegado a hacer las mismas cosas que el Señor Jesucristo hizo, pero yo quiero llegar a hacerlas, y aún mayores que el Señor Jesucristo, no por vanidad, no por vanagloria, pero porque el Señor Jesucristo lo prometió. Pero yo reconozco que hasta este momento todavía yo no he hecho las mismas cosas que yo veo que la Escritura, que el Señor Jesucristo hizo, pero yo quiero. ¿Cuántos quieren? Solamente de una manera: olvidando ciertamente lo que dejo atrás, sigo adelante. No que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero olvidando ciertamente lo que dejo atrás, sigo adelante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Fíjate muy bien cómo era la fe de estos hebreos. Dice versículo 17. Aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Este era el primer nivel de fe que tenían. Ellos creían que Dios podía librarlos. Amén. Tenían una fe de que Dios podía librarlos. ¿Cuántos tienen una fe de que Dios puede hacer aquello que tú quieres? Que Dios puede hacer. Necesitamos llegar a este nivel. Yo creo que Dios puede hacerlo, puede librarnos, puede hacerlo. Pero hay una fe más profunda. Dice así: y de tu mano, oh Rey, nos librará. Este es otro nivel. Yo creo que Dios puede. El segundo nivel es, y Dios lo va a hacer. Amén. No solamente creo que Dios puede, Dios lo va a hacer.
como aquel ciego que fue con el Señor Jesucristo y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesucristo le dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Ven? Yo puedo, pero tú puedes, ¿crees? El segundo nivel de fe es tu responsabilidad. Yo creo que no solamente Dios puede, lo va a hacer. Y número 3, y si no, ¿qué quiere decir y si no? Si no lo hace, pero ¿qué tal y si sí? Así que tú te tienes que poner allí, ¿verdad? Porque, y si no, pues, y si sí, tú tienes que seguir creyendo, pero y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que no pasará nada. Yo tengo una fe de servir al Señor, porque yo no estoy sirviendo al Señor por lo que Él me da, o por lo que Él puede hacer por mí, o por lo que yo creo que Él va a hacer conmigo. Yo sirvo al Señor porque Él es Señor. Amén. Yo no soy nada de poeta, pero yo recuerdo una poesía muy hermosa, ¿verdad? Pero como no soy nada de poeta, ni siquiera me acuerdo de toda la poesía. Pero a lo mejor a alguno de aquí sí le gusta la poesía y se acuerda de esta poesía, que me perdone el poeta porque ni el nombre del poeta me acuerdo. Pero decía, aunque no hubiera cielo, te amaría, y aunque no hubiese infierno, te temaría. ¿Se acuerdan de esa poesía? Bueno, esa es su tarea, consíganme esa poesía. Aunque no hubiera cielo te amaría, y aunque no hubiera infierno te temería. ¿Sabes por qué? Porque vas a reconocer a Dios. Aunque no hiciera nada, tu fe tiene que estar plantada. También tienes que creer que lo va a hacer, que puede hacerlo, que lo va a hacer. Y si no lo hiciera, de todos modos vas a estar firme. Amén. Bueno, con esta respuesta, ¿qué creen que les pasó a ellos? Dice así, versículo siguiente. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Le echó más leña al horno, lo calentó más. Mandores muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. La orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho. Llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos 3 varones dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, no atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin su... Era Jesús. Un horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Ellos habían sido arrojados ahí. ¿Sabes una cosa? Ellos no estaban llorando con temor, atados. Ellos estaban desatados. ¡Qué jaudini ni qué jaudini! Ellos estaban desatados por el poder del Espíritu Santo. No era ningún truco. Ahí se comenzaron a pasear en medio del horno y no eran 3. ¿Cuántos eran? ¿Quién era el cuarto? Estamos hablando del año 600 antes de Cristo. Antes de Cristo ya existía Cristo. Después de Cristo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estoy seguro que este cuarto era y es el Señor Jesucristo. ¿Sabes que el Señor Jesucristo, Él está prometiendo estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del siglo? Levanten las manos los que se han quedado solos. A veces, momentos de prueba. Levanten la mano los que se han quedado solos. Bueno, los que se han sentido